Ingeniero Pablo Rueda, ¿usted cree que con la intervención ciudadana, con una acción de orden político, técnico, se puede superar esta situación de pronto de orden legislativo y podamos resolver el futuro del río Bogotá? En realidad sí, la participación ciudadana que enfrente la inercia del Estado, la ineficiencia del Estado y, por qué no decirlo, la corrupción, que privilegia el desarrollo de obras gigantescas y no la solución de los problemas, porque al río Bogotá se han dedicado millones de dinero, se van a dedicar millones por 100 años en soluciones que no la van a servir ni al río, ni a su cuenca, ni a la comunidad. Y eso lo sé yo en estos espacios de participación ciudadana, en donde vigilando la acción de los que toman las decisiones y los que toman y que hacen las soluciones, podemos lograr que verdaderamente el río se sane. De la mano del legislativo, obviamente, porque es una decisión política lo que se requiere para que tengamos un río como en Santiago de Chile, que es un ejemplo a seguir. Yo invito a que conozcamos el tema del saneamiento del río Mapocho y el Maipó, y cómo son las políticas para el saneamiento de estas cuencas hidrográficas aplicables a la cuenca del río Bogotá. Haciendo un paralelo, se acaba de hablar de Santiago de Chile, un paralelo con Bogotá, donde tenemos un sector agropecuario con menos énfasis en políticas y menos énfasis, inclusive tenemos el inconveniente o la realidad, estamos importando alimentos a Colombia por grandes cantidades, hemos perdido la vocación agropecuaria. ¿Usted cree que si recuperamos el agua para el desarrollo agropecuario, se podrá recuperar también la agricultura, la ganadería y el uso en el campo del agua? Yo he dicho en varios foros que en lugar de importar agua debíamos estar exportando agua a Sumapaz. La riqueza hídrica de la cuenca del río Bogotá, de Cundinamarca y a su vez de Colombia es inmensa. Chile es un gran exportador de manzanas, duraznos, frutales, vinos, y no se puede dar el lujo de tener aguas contaminadas en sus ríos. Mientras que en la sabana de Bogotá se ha privilegiado el uso para vivienda, sacrificando el uso agropecuario. Cuando reconozcamos ese hecho, y ese es el ordenamiento que tenemos que hacer, no solo el Distrito Capital, sino los demás 46 municipios de la cuenca, ordenarlos alrededor del agua, y vamos a tener la seguridad alimentaria para cientos de años, para nuestras generaciones y para el mundo entero. Los ciudadanos hemos reclamado el uso genérico del agua, pero entidades como la empresa Energía solamente les interesa el uso para la producción de energía eléctrica. ¿Cómo encontrar puntos de encuentro conceptuales, ideológicos, fundamentales, donde la empresa de energía reevalúe su intención únicamente de producir energía eléctrica y los ciudadanos tengamos la posibilidad de tener un agua limpia, no un agua donde solamente se piense en quitar sólidos, como es lo que se pretende, o lo que se ha medio realizado hasta el momento, y lleguemos a una limpieza, inclusive hasta la limpieza de patógenos? ¿Usted cree que hay alguna fórmula, alguna manera de buscar ese punto de encuentro? Es muy interesante su planteamiento y dio en el punto del conflicto. Hemos escuchado que existen las empresas públicas de Medellín y son un ejemplo a seguir en la administración pública y los servicios públicos en el mundo entero. Por eso el planteamiento que en un programa de gobierno urgente se habla de conseguir las empresas públicas de Bogotá, porque esa es una riqueza de todos y debe quedar para todos. Lo que ha ocurrido con Engesa es absolutamente desastroso. Tiene la posibilidad de no contaminar el Muña, llevando directamente el bombeo de Alicachín a la cadena Pagua sin vertirlo al Muña, y no lo hace, porque simplemente son intereses multinacionales que solo piensan en las utilidades. De tal manera que encabeza la empresa Energía de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá, de la Superintendencia de Servicios Públicos, del Ministerio de Ambiente, está en que Engesa, que es el socio minoritario,
haga estas acciones en favor del ambiente. Tienen un pasivo ambiental por años y es posible que muy pronto, por una decisión política y decisión administrativa, el Muña vuelva a ser el centro de recreación al sur de la sabana de Bogotá, tan importante como ha sido. Bueno, ingeniero, conocemos de gestiones jurídicas que se han hecho, acciones populares, acciones de cumplimiento, una cantidad de intenciones ciudadanas para lograr incidir en las acciones de descontaminación de las entidades del Estado. Pero el asunto se ha vuelto internacional. ¿Usted nos puede contar un poco del tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué ha pasado con esa entidad de la OEA con referencia a Río Bogotá? Efectivamente, las noticias que han llegado a su río es ante la ineficiencia del Estado, ante la no justificada acción del sistema judicial. El futuro del río Bogotá ha quedado en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lleva 10 años sin fallarse la segunda instancia de la acción popular, que acumuló varias acciones populares en favor del río. Pues después de 10 años, al no haber garantía judicial, la Corte está estudiando la posibilidad de entablar medidas cautelares al Estado colombiano para que se tomen las mejores decisiones en el saneamiento del río Bogotá, porque sus recursos, que los vamos a pagar todos, deben ser demostrados que son de costo mínimo, y las soluciones, como es el caso de la petar canoas, es a todas luces de costo máximo, por efecto del bombeo que tendría que hacerse desde alrededor de 70 metros de profundidad. Eso hace inviable hacer la petar en canoas, pero bueno, esas decisiones que están en manos del Estado colombiano y ahora de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, será lo que devuelvan a los ciudadanos el poder gozar del río de manera pronta. Usted que es ingeniero industrial, seguramente ha tenido la oportunidad de estudiar tecnologías, metodologías de recuperación de aguas servidas, como en el caso de la necesidad que tiene el río Bogotá para el mejoramiento de sus aguas. La tecnología que estamos usando actualmente en la planta de tratamiento de salitre es incompleta y que pues digamos que en otras latitudes sí la hacen funcionar eficientemente, como en el caso de la Farfana en Santiago de Chile. ¿Usted cree que de pronto podemos identificar, podemos encontrar y podemos adoptar nuevas tecnologías que sean mucho más económicas y que nos liberen de responsabilidades financieras y más bien tengamos ventajas ambientales? Por supuesto. Hoy, a comienzos del siglo XXI, el mundo entero se ha abocado a desarrollar tecnologías que sirvan para el saneamiento de sus aguas. Las que estamos impulsando, como la que tenemos en la petar salitre, que es la misma que está contratando la empresa productora y alcantarillado de Bogotá para sanear en canoas el río Bogotá, es una tecnología anticuada, con unas desviaciones como hablar de tratamiento químico, tratamiento primario químicamente asistido, que es retirar el mugre, pero retirar los cuerpos sólidos grandes, por un lado, pero solo primario, y suministrando unos aditivos químicos que en últimas contaminan más las aguas. Entonces eso requiere una revisión urgente y las autoridades ambientales, el Ministerio, la CAR, la Secretaría de Ambiente de Bogotá tienen que estar en esas situaciones, y por supuesto es la comunidad la que hace que eso se logre. Bueno, una comunidad liderada por unos parlamentarios que estamos a punto de elegir podría ayudar a orientar y a modificar la normatividad para lograr esos cambios que propone técnicamente. Por supuesto. Los legisladores son el motor político que hace que el Ejecutivo haga las cosas. Entonces, cuando ellos sean conscientes, como cada uno de los ciudadanos que vivimos en la cuenca, cómo funciona la cuenca, la riqueza que tenemos tanto para el consumo de agua, para generaciones de energía,
Van a incluir en los planes de ordenamiento la necesidad básica del agua potable y el saneamiento. Y se unirán para que esos recursos que están en manos de toda la ciudadanía se apliquen verdaderamente al saneamiento del río para su disfrute como corresponde. ¿Cómo haríamos finalmente para que los ciudadanos se involucren más con el tema de la descontaminación y ayuden a hacer que la tarea, tanto los parlamentarios como los funcionarios y los técnicos, se haga de una manera correcta, rápida, transparente? Es un reto muy interesante porque es a través de la educación ambiental, pero orientada, no segmentada, de tal manera que la integración de la cuenca, la integración del territorio, dónde es que se capta el agua, dónde es que nacen los ríos, cómo discurren, cómo se recoge esa agua en la cuenca, por dónde drena, y esa vinculación religiosa y mágica de todos los que nos servimos del agua hará que le tengamos respeto y la ayudemos a cuidar, de tal manera que es un tema temático que hay que enseñarlo de manera integral desde la escuela, en los pregrados, en las maestrías y en los posgrados, pero de una manera sencilla, porque la hemos fragmentado. El ciclo del agua, que es integral, lo hemos fragmentado, por eso la gente no se compromete porque no tiene una vinculación integral con ese concepto. Y ese es el reto que debemos abocar en la educación ambiental para salvar el río Bogotá. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muy amable.